Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie fiel, Yesterday, basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No hace falta avisar al presidente. Quiero darle una grata sorpresa. No sé por qué dije eso, pero estaba algo nervioso. Ni siquiera confío en Jung Hyang. La chica me dedicó una sonrisa comprensiva y señaló la puerta de la esquina. Entré en el vestíbulo donde se sentaba Heer. El despacho presidencial de Jung Hyang estaba tras otra puerta. Heer no estaba ahí. Probablemente estaba en el despacho de Jung Hyang hablando de trabajo. Estaba a punto de entrar, pero me detuve sin motivo aparente. Paralizado por un instante, bajé la cabeza y miré el insecto que tenía en la mano, como si un fantasma se me hubiera pegado. No sé qué estaba haciendo. En realidad, giré el pomo de la puerta del despacho presidencial y la abrí un poco. La voz de Jung Hyang llegó flotando. Hemos resuelto el asunto con Jun Ji. He respondió. Todo está solucionado. ¿Y cae de las acciones de la familia Wang? Inmediatamente aguzé el oído al escuchar familia Wang. Listo, dijo Jung Hyang, guardando silencio como si firmara unos documentos. Me quedé paralizada frente a la puerta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No debería sospechar de Jung Hyang. Es tan buena persona. El primero del que me he enamorado perdidamente. Era como estar a merced del diablo, debatiendo entre la espada y la pared. Debatiéndome entre la espada y la pared, esperando oír alguna palabra que confiara mis sospechas. Apreté los dientes y decidí confiar en él. Antes de que pudiera levantar la pierna, volví a oír la voz de Jung Hyang. Sheng Sheng pronto se mudará a mi oficina. Hay que deshacerse de todo lo relacionado con él para evitar que descubramos nuestro plan. Fue como si un rayo me hubiera caído en la cabeza y un trueno me retumbaba en los oídos. En ese instante me aferré al pomo de la puerta, paralizado. Todo empezó a tambalearse y por un momento pensé que había un terremoto. Heer dijo: Enhorabuena, presidente. El asunto está finalmente resuelto. Sería mejor que Sheng Sheng no se enterara de estas cosas. Es demasiado ingenuo. Escuché durante un buen rato, pero me zumbaban los oídos y apenas oía nada. Igual que aquella vez que me violaron en grupo. Confundido y aturdido, tenía la garganta tan seca que casi se me pegaba. Me quedé ahí parado, sin alma, durante un buen rato. Cuando alguien me dio una palmada en el hombro, intenté reaccionar. La imponente figura que tenía delante era Jung Hyang. Sheng Sheng, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Jung Hyang sonrió levemente, con su actitud de siempre. Me temblaba el labio al intentar medir, pero tenía la garganta tan ronca que no me salía la voz. Bajó la mirada a mi mano. Quise esconder el insecto tras mí, pero no tenía fuerzas, como si fuera a desplomarse. Jung Hyun extendió la mano y recogió el insecto. Le echó un vistazo y lo tiró a la papelera con indiferencia. Sheng Sheng, pasa, dijo tirando de mí, que ya empezaba a sentirse débil. Hacia el despacho del presidente, mi cara debía de ser horrible. Jung Hyun me sirvió una taza de agua tibia y me la puso en la mano. La bebí con desesperación, pero me atraganté y tosí repetidamente. Babe, despacio, no te apresures, dijo Jung Hyun, sentándose a mi lado y dándome unas palmaditas en la espalda. El roce de sus grandes manos me aterrorizó de repente. Temí que Jung Hyun se volviera hostil y me estrangulara ahí mismo. Palidecí y en alerta máxima me moví rápidamente al otro extremo del sofá. Jung Hyun sonrió levemente. Pensé que te habrías dado cuenta hace tiempo. No entiendo por qué tardaste tanto en comprender. Claro, soy un tonto. No con los demás, solo con Jung Hyang. ¿No tienes nada que preguntarme?
Preguntó con naturalidad, como si ya tuviera todas las respuestas preparadas. Negué con la cabeza. ¿Qué necesidad hay? Aunque sea un ingenuo, ahora que hemos llegado a esto, ¿cómo no voy a atar cabos? Todo el asunto de Junting fue Junhyang quien me filtró la información. Todas las noches escuchaba mis conversaciones telefónicas desde distintos lugares para ver si este tonto actuaría según sus planes. Creía haber formado personalmente una estrella en ascenso en la empresa Ron, pero resulta que solo era una marioneta manipulada. Aún así, me quedaban algunas preguntas. ¿Qué hacías esa noche en la cocina?, preguntó Jung-hyang. A la hora de la cena, añadió un químico inofensivo a tu tazón que provoca sed. Sonrió y continuó. En realidad, la mansión Ronk no es tan grande. Donde quiera que estuvieras, no era difícil propiciar un encuentro romántico. Tu capacidad para evitar por completo a Junting, por supuesto, fue facilitada por mí. De repente, me cautivaron sus ojos enmarcados en negro. Junhyang cambió de inmediato, adoptando una apariencia tan distinta que prácticamente no lo reconocí, tan seguro de sí mismo, tan imponente y a la vez tan aterrador. Esa noche también vi su rostro cuando se quitó las gafas.